Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes, tanto hombres como mujeres, les apasiona el amor y el romance. Y no cualquier tipo de romance, no, hoy nos sumergiremos en el mundo de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, y que trascendió fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Estoy hablando por supuesto de la inolvidable, la icónica, la pareja que nos hizo suspirar y creer en los cuentos de hadas modernos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de su historia de amor, un recorrido por esos momentos que nos dejaron sin aliento, por las miradas cómplices, por las sonrisas que delataban un sentimiento más profundo, y por supuesto por ese gesto romántico de Kerem que sinceramente nos dejó a todos boquiabiertos. Sí, como leyeron en el título, vamos a desentrañar el momento en que Kerem Bürsin, con valentía y corazón en la mano, le declaró su amor a Hande Erçel, y lo hizo frente a todo el mundo. Nos adentraremos en cómo se gestó ese momento inolvidable, en la atmósfera que lo rodeó, en qué significó para ellos, para sus fans, y para la historia de la televisión. Y a pesar de las especulaciones, los rumores y finalmente la triste noticia de su separación, recordaremos con cariño y nostalgia esa relación que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Así que sin más preámbulos, prepárense para esta inmersión romántica. Estoy segura de que les va a encantar. Y antes de que comencemos a desentrañar esta apasionante historia, no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones y de darle un buen me gusta a este vídeo. Así no se perderán ninguno de los contenidos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Semanalmente subimos vídeos con temas interesantes sobre series, cine, celebridades, tendencias y mucho más. Suscríbanse ahora mismo para no perderse nada. Comencemos este viaje al corazón de una historia de amor que cautivó al mundo. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es de esas que parecen sacadas de un guión de película romántica, de una novela con un final feliz, o al menos, eso era lo que todos esperábamos. Todo comenzó en el set de grabación de Love is in the Air, una serie que, desde el mismo momento en que se estrenó, capturó la atención del público a nivel global. La trama, fresca y entretenida, la química entre los protagonistas, la ambientación, todo se combinó para crear un éxito rotundo. Desde el primer episodio, la conexión entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes principales, fue innegable. La tensión sexual no resuelta, los roces, las miradas llenas de significado, las risas cómplices, todo era palpable, y no solo en la ficción, sino que parecía trascender la pantalla. Desde el principio, los rumores de un romance entre ellos no se hicieron esperar. Las redes sociales, que en ese momento estaban en pleno auge, se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Kerem y Hande. Los fans ávidos de noticias analizaban cada publicación, cada comentario, cada me gusta, cada corazón. Cualquier mínima señal de cariño, de cercanía, era suficiente para alimentar la esperanza de que esa química que veíamos en pantalla también existiera en la vida real. Pero como suele suceder en estos casos, tanto Kerem como Hande mantenían un cierto hermetismo. No confirmaban ni negaban nada. Sus respuestas a las preguntas de la prensa eran siempre diplomáticas, evasivas, dejando la puerta abierta a la imaginación, manteniendo la intriga y el misterio. Y seamos sinceros, eso era parte del encanto. Nos mantenían en vilo, anhelando saber más, creando expectativas y alimentando nuestra curiosidad. La serie, con su éxito arrollador, los catapultó a la fama internacional. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, traduciéndose y transmitiéndose en numerosos países. Los fans de todo el mundo se enamoraron perdidamente de la historia de Eda y Serkan, de la pareja que formaban, de sus personajes y de la relación que mantenían. Y con el éxito de la serie, crecía también el interés por la vida personal de Kerem y Hande. Los fans querían saber más, conocer detalles sobre sus vidas, sobre sus relaciones, sobre su día a día. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, fanfics y especulaciones sobre su relación. Los seguidores más apasionados analizaban cada publicación, cada comentario, cada interacción, tratando de descifrar si existía algo más allá de la pantalla. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿O había algo más, algo especial, algo que estaban haciendo entre ellos? Y finalmente llegó el momento que todos, absolutamente todos, estábamos esperando.
El momento en el que Kerem Bürsin, de manera pública y sin tapujos, demostró sus sentimientos por Hande Erçel. El momento del gesto romántico que nos dejó a todos sin aliento y que marcó un antes y un después en la historia de la farándula turca. ¿Pero cómo y cuándo sucedió este mágico instante? Para entenderlo debemos retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air. La serie estaba en su apogeo, rompiendo récords de audiencia en cada episodio. Los rodajes eran intensos, exigentes, y la presión mediática era enorme. Cada paso que daban Kerem y Hande era observado y analizado por los medios y por los fans. A pesar de todo, la relación entre Kerem y Hande se fortalecía día a día. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos íntimos, disfrutando de paseos, cenas, eventos, demostrando que su conexión trascendía la pantalla y que lo que veíamos en la ficción era solo un reflejo de lo que realmente existía entre ellos. Fue en una entrega de premios, si mal no recuerdo, o tal vez en un evento promocional de la serie, donde sucedió el momento clave. El ambiente estaba cargado de expectación, de emoción. Los flashes de las cámaras no paraban de dispararse, buscando capturar cada detalle, cada gesto, cada expresión de los protagonistas. Los fans, ansiosos por ver a la pareja, esperaban pacientemente. Y de repente Kerem Bürsin, aprovechando el momento y seguramente con el corazón latiéndole a mil, con un valor admirable y con una emoción visible en su rostro, tomó el micrófono. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más mágica, aún más inolvidable. Porque no fue un simple me gustas, o un eres linda, o un simple halago. No. Lo que Kerem hizo fue algo mucho más profundo, algo que demostró su amor, su admiración y su respeto por Hande. Fue un acto de valentía, de sinceridad y de entrega. Con una voz firme pero visiblemente emocionado, Kerem, delante de todos, frente a las cámaras y al público presente, expresó abiertamente sus sentimientos por Hande. Le dedicó palabras llenas de cariño, de respeto, de admiración y de gratitud. Le habló de su talento, de su belleza, de su inteligencia, de su bondad. La describió como una persona maravillosa, una persona especial, alguien que había llegado a su vida para cambiarla para mejor, alguien que lo inspiraba y lo hacía ser mejor persona. Fue un discurso sincero, conmovedor, y totalmente inesperado. Un discurso que, a pesar de la espontaneidad y la emoción, estaba perfectamente articulado y lleno de significado. Fue como si Kerem hubiera estado esperando ese momento, anhelando expresar lo que sentía por Hande ante el mundo entero. Todos los presentes quedaron enmudecidos. La emoción se podía palpar en el aire. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos rostros. La atmósfera se volvió mágica, romántica, inolvidable. Y por supuesto, la reacción de Hande fue la que todos queríamos ver, la que esperábamos con ansias. Sus ojos brillaban, reflejando la sorpresa, la alegría y la emoción. Su sonrisa, amplia y radiante, iluminaba su rostro. Estaba visiblemente conmovida, abrumada por las palabras de Kerem, por ese gesto público y romántico que había significado tanto para ella. Era evidente que ese gesto, esa confesión pública, la había tocado el corazón y había hecho que su amor se hiciera aún más fuerte. En ese instante el mundo entero fue testigo de su amor, de esa conexión especial que compartían. Ya no había dudas. Ya no había especulaciones. Kerem Bürsin, con ese gesto romántico, valiente y sincero, había oficializado su relación con Hande Erçel ante los ojos del mundo. ¿Pero por qué este gesto fue tan importante? ¿Por qué nos impactó tanto a todos? ¿Por qué lo recordamos con tanto cariño y nostalgia? Bueno, creo que hay varias razones que explican el porqué de ese impacto. Primero, porque fue un acto de valentía. Kerem, al hacer esto públicamente, se expuso a la crítica, a la opinión pública, a la presión mediática. Se arriesgó a ser juzgado, a ser cuestionado. Pero no le importó. Priorizó sus sentimientos, priorizó a Hande, demostrando que el amor, cuando es verdadero, vale la pena cualquier riesgo. Segundo, porque fue un gesto genuino y sincero. Se notaba que las palabras de Kerem salían del corazón. No era un discurso ensayado, ni una estrategia de marketing, ni un truco publicitario. Era un hombre expresando sus sentimientos por la mujer que amaba, con la voz entrecortada por la emoción, con los ojos brillantes y con el corazón latiendo a mil. Tercero, porque fue un acto de respeto hacia Hande. Kerem, al declarar su amor públicamente, validó su relación, la hizo oficial, y la protegió de las especulaciones y los rumores malintencionados. Le demostró al mundo que estaba orgulloso de estar con ella,
que la amaba y que la valoraba. Cuarto, porque fue un momento mágico, un momento que nos hizo creer en el amor verdadero. Un momento que nos demostró que a veces, las historias de amor más bonitas sí existen en la vida real, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad y que el amor, cuando es auténtico, puede superar cualquier obstáculo. Quinto, porque nos identificamos con ellos. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sentido ese amor profundo, ese amor que nos llena el alma, ese amor que nos hace querer gritarlo a los cuatro vientos. Y ver a Kerem hacerlo a través de ese gesto nos hizo sentir que el amor es posible, que el amor es real, que el amor es una de las cosas más bonitas que nos pueden pasar en la vida. Después de este romántico gesto, la relación entre Kerem y Hande se consolidó. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos felices, demostrando que su amor era real y duradero. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, en un ejemplo a seguir para muchos, en un símbolo de amor verdadero y de felicidad compartida. Se mostraban cómplices, cariñosos, sonrientes y radiantes. Sus fotos y vídeos juntos inundaban las redes sociales, generando miles de comentarios y likes. Los fans celebraban cada momento, cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Soñaban con verlos juntos para siempre, con que su amor perdurara a lo largo del tiempo. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las relaciones tienen sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas en la pareja. Algunos medios especularon sobre el final de su relación, sobre posibles desencuentros, sobre presuntos terceros en discordia. Pero a pesar de todo, Kerem y Hande siempre mantuvieron un perfil bajo. Nunca hicieron declaraciones polémicas ni alimentaron los rumores. Siempre intentaron proteger su privacidad y simplemente vivieron su amor a su manera, lejos de los focos mediáticos y de la opinión pública. Finalmente llegó el anuncio de su separación. Una noticia que entristeció a muchos pero que al mismo tiempo demostró la madurez, el respeto y el cariño que aún se tenían. La ruptura, aunque dolorosa, fue en buenos términos. Ambos demostraron tener una gran admiración el uno por el otro, y siempre se han mostrado cariño y respeto mutuo. Y eso en el mundo de la farándula, donde las separaciones suelen ser conflictivas y mediáticas, es algo muy valioso, algo que habla muy bien de ellos, de su carácter y de su forma de ser. Hoy en día, Kerem y Hande han continuado con sus carreras profesionales. Siguen siendo dos de las figuras más importantes de la televisión turca, dos artistas talentosos y queridos por el público. Han seguido cosechando éxitos, trabajando en nuevos proyectos y demostrando su valía. Y aunque ya no están juntos, siempre recordaremos su historia de amor, y ese romántico gesto de Kerem que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Así que, resumiendo un poco, hoy hemos hablado de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de cómo se conocieron, de su éxito en Love is in the Air, y por supuesto, de ese romántico gesto de Kerem que nos dejó a todos boquiabiertos y que nos hizo suspirar. Hemos analizado por qué este momento fue tan importante, qué significó para ellos y para sus fans, y cómo, a pesar de las dificultades y los rumores, su relación nos sigue pareciendo un cuento de hadas moderno. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de esta pareja tan especial, de este amor que nos hizo soñar y creer en la magia. Y quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad. ¿Qué les pareció a ustedes la historia de Kerem y Hande? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, todo lo que quieran. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gusta saber qué opinan y qué sienten. Y antes de irme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante esperándolos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan la oportunidad de disfrutar de más contenido sobre series, cine, celebridades y mucho más. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de cariño. Chao, chao.